Cuando era niño no me gustaba orar, a pesar de estar rodeado por oraciones. En la escuela teníamos oraciones en la asamblea, que todo el mundo repetía de memoria. Pero para ser honesto, generalmente ni nos dábamos cuenta por qué orábamos. En casa, mi familia oraba por todo. Piezas de Lego perdidas, lugares de estacionamiento, en la comida, excepto, por alguna razón, el desayuno. En realidad, nunca supe por qué. Yo creí que a Dios no le gustaba levantarse temprano. La única vez que solía orar era cuando tenía problemas o cuando necesitaba ayuda. De verdad, el lugar es perfecto. La oración es uno de los instintos más universales. La mayoría ora en algún momento de su vida. Sí, y Jesús cuando habla con sus discípulos dice cuando ores y no si oras. Así que Jesús asume que todos vamos a orar. Y si lo piensas bien, si Dios existe y nos creó para una relación con Él, hablar con Él es lo más natural del mundo. Sí, y todas nuestras relaciones se basan en la comunicación. Cuando las personas aprenden a comunicarse bien, sus relaciones crecen y florecen. A veces me cuesta y cuanto más me cuesta es cuando más me la complico. Y me olvido que la oración es un diálogo con una persona que te quiere. Trato, no te voy a mentir. Lo intenté, sí, más que nada porque me lo impusieron cuando era chiquita, ¿no? No, la verdad es que no es algo que hago. Oraba. Me cuesta mucho trabajo creer que alguien me va a escuchar, si no soy yo. Sí, intenté, me fue bien. Me sentí mejor después de hacerlo. Sí, no diario, pero sí suelo hacerlo. No mucho. Orar no sé si me escuchó. Alguien, algo. Sí, lo hacía de chica hasta que en un momento no entendía muy bien a quién le hablaba y lo dejé de hacer. Sí, lo intento hacer, pues ahora sí que todos los días y bien, la verdad me siento escuchado y me siento de esos momentos donde puedo sacar todos mis problemas. Claramente. La meditación, digamos que sería escuchar a Dios. Antes de ser cristiano, recuerdo bien, una ocasión estaba en un año sabático entre la escuela y la universidad. Tenía 17 años de edad y estaba viajando por Estados Unidos en un autobús Greyhound con multipase. Había perdido todo mi equipaje, me lo robaron. Me habían robado mi mochila con toda mi ropa y mi dinero. Solo me quedé con mi pasaporte y mi boleto para el autobús. Así que estuve 10 días viviendo en una comuna hippie en Cayo Hueso. Luego empecé a viajar 800 kilómetros cada noche. Usaba el autobús como mi hotel. Me subía en la noche y dormía 10 horas. Despertaba 800 kilómetros después en otra ciudad y pasaba todo el día caminando sin ninguna compañía y me sentía muy solo. Después de un tiempo, aunque era ateo, oré para que pudiera encontrarme con alguien conocido. Y la siguiente mañana llegué en autobús a un lugar remoto en Phoenix, Arizona. Ahí vi a una persona conocida, un viejo amigo de la escuela. Era Andy. Entonces dije, no puedo creerlo. Andy sigue siendo un buen amigo y cada vez que me ve dice, no puedo creerlo. Me prestó dinero y parece que gasté todo en calcetines. No lo entendí en esos momentos. Solo pensé que era una coincidencia. Pero en los últimos 40 años, la oración se ha vuelto la prioridad número 1 en mi vida. No es que sea experto en ella. Todavía es un poco difícil para mí. Cuando empiezo a orar, tantos pensamientos me distraen. Mi mente va por todos lados. Y por lo general, entre las ocupaciones de la vida es difícil hallar tiempo para orar. Pero a mí me encanta orar. ¿Cuál es la razón? Bueno, la oración es
la actividad más importante de tu vida. De hecho, este es el propósito por el que fuiste creado, porque fuiste creado para tener una relación con Dios. ¿Y cómo te comunicas en esta relación? Por la oración. Y si amas a una persona, quieres pasar tiempo con ella y comunicarte con ella, quieres que esa relación se desarrolle. Y es así como crecemos en nuestra relación con Dios. El apóstol Pablo escribió, por medio de él, que es Jesús, tenemos, judíos y gentiles, que era el mundo conocido en ese momento, tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu, el Espíritu Santo. Entonces, la oración cristiana es a el Padre. Antes de que fuera cristiano, yo, si pensaba en Dios, solo pensaba en un juez autocrático o en un policía cósmico que quiere arrestarme. A veces, las personas dicen, yo no creo en Dios, y cuando describen a Dios, es así el Dios en el que afirman no creer. Y yo tampoco creo en esa clase de Dios. En quien creo es en el Dios que Jesús describió cuando dijo que debíamos orar, Padre nuestro en los cielos. Jesús nos enseñó a dirigirnos a Dios, y en realidad nos enseñó a usar la palabra aramea Abba, que todavía utilizan los niños en la actualidad. En el Medio Oriente, papi, papá, es la palabra más íntima que puedes usar con un padre. Y la oración cristiana es así, es al Padre quien te ama. Mi mamá tenía EM, estaba muy enferma. Mientras yo iba creciendo, la verdad no conozco la vida sin que ella estuviera enferma. Pero aparte de eso, mis padres eran los mejores para mí, ellos hacían lo que fuera por mí. Pero yo no era el mejor hijo. Lo soy ahora. Ahora soy el mejor. Pero antes, cuando era adolescente, yo era mentiroso y no me interesaba la escuela. En realidad no era un chico violento o hacía cosas tan evidentes como estar en pandillas o vender drogas. Yo era muy inteligente. Me gustaba causar problemas por los que no pudieran culparme. Y durante un tiempo empecé a aprender cómo podía robar sin que se dieran cuenta. Un día regresaba de ver una película y recuerdo que entré a la casa. Mis padres se sentaron a la mesa. Dijeron, Alex, tenemos que hablar contigo. Básicamente lo que había pasado es que robé dinero de su cuenta bancaria. Y ellos se enteraron. Así que corrí arriba a mi habitación. Todavía recuerdo que sentí que me odiaba a mí mismo. No pensé en qué me había convertido. No era esa clase de pensamiento. Era más, soy una basura. Soy un chico malo. Sí. Apilé todos los muebles de mi habitación contra la puerta. Puse mi cama, mis cajones sobre mi cama, todo. Apilé todos mis muebles y me senté al otro lado de esta barricada. Estuve callado un rato y estaba llorando. Entonces mi padre subió las escaleras y tocó la puerta. Yo no le dije nada. Se detuvo como diciendo, de acuerdo, ya me voy. Pero entonces dijo algo y nunca voy a olvidar sus palabras. Él dijo, necesito que sepas que tu mamá y yo te amamos. Estamos muy confundidos porque no sabemos qué no hemos hecho por ti. Y entonces dijo, me encantaría que abrieras la puerta, porque de verdad quiero darte un abrazo. Entonces, unos años después, no sé qué estaba haciendo, pero entonces recordé ese momento. Entendí que ese es uno de los ejemplos más reales de quién es Dios que haya visto en mi vida. El suplicar para entrar y mostrar misericordia. Mi padre es el mejor. Sí, claro. ¿Cómo olvidarlo? En la otra estación, ¿cierto? ¿Podemos preguntar? Jesús nos dice que oremos a nuestro Padre en el cielo. Este amoroso Padre también es el creador de todo nuestro cosmos. El universo es vasto. El Sol, que está a 150 millones de kilómetros de nuestra Tierra, es tan grande que podrían caber 960,000 tierras adentro. ¿Sabías que el Sol es una de las 300 billones de estrellas en nuestra galaxia? Nuestra galaxia es una de las 100,000 millones de galaxias. Por cada grano de arena en las playas de nuestra Tierra hay millones de estrellas. Como preparando la escena, el libro de Génesis dice, también hizo las estrellas, así de simple, y todo el universo. Oramos al creador del universo. Es trascendente, atemporal, y aún así al mismo tiempo es cercano. La oración es a el Padre.
el creador y el sustento de todo. Pero también es a través del Hijo. A través de la muerte de Jesús en la cruz, la división, la barrera del pecado, ha sido eliminada y tenemos acceso a Dios. Es por Jesús, el Hijo, que tenemos acceso a Dios, el Padre. Un joven soldado que combatía en el ejército de la Unión en la Guerra Civil Norteamericana perdió a su padre y a su hermano en la batalla. Necesitaba regresar con su familia y ayudar a su hermana y a su madre con la plantación de primavera en su granja. Entonces fue a Washington, D.C. para pedirle al presidente que lo liberara del servicio militar. Cuando llegó a Washington, fue directo a las puertas de la Casa Blanca y pidió hablar inmediatamente con el presidente. Un joven oficial que hacía guardia le dijo: «No puedes ver al presidente. El presidente está muy ocupado para recibirte. Regresa a la pelea como es tu deber». Entonces el joven soldado dejó la Casa Blanca, sin saber cómo iba a darle a su familia las malas noticias. Un niño que estaba sentado en una banca cercana se acercó y le dijo: «¿Por qué estás tan triste? ¿Qué ocurre?». El soldado miró al niño y le habló con sinceridad. Le relató que como su padre y hermano habían muerto, él era el único hombre de su familia. Estaba desesperado por regresar a la granja y la única persona que podía hacer lo posible era el mismo presidente. El niño simplemente dijo: «Ven conmigo». Tomándolo de la mano, el niño llevó al soldado a la Casa Blanca. Entraron por la puerta trasera, pasaron a los guardias, a los generales, a los oficiales gubernamentales de alto rango, hasta llegar a la oficina del presidente. El niño ni siquiera tocó la puerta, solo abrió y entró. Ahí, parado detrás del escritorio, estudiando estrategias de batalla con el secretario de Estado, estaba el presidente Abraham Lincoln. El presidente lo miró y dijo: «¿No? ¿En qué puedo ayudarte, Tad?». El muchacho respondió: «Papá, este hombre necesita hablar contigo». El soldado tuvo acceso al presidente a través del Hijo. De manera similar, San Pablo explica que a través de Jesús, a través del Hijo, tenemos acceso al Padre. Esto nos lleva a entrar en la presencia de Dios. Jesús nos invita a participar en la relación que Él tiene con el Padre. No oramos solamente al Padre a través de Jesús, también oramos con el Espíritu Santo. En Romanos 8:26 dice: «Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros». Algunos dicen: «No sabría dónde empezar, no sabría cómo orar». Pero cuando invitas a Jesús a tu vida, Él llega a través de su Espíritu. Él vive en ti y cuando oras, su Espíritu te ayuda a orar, a comunicarte con Dios. Y hay recompensas a la oración. Jesús dijo: «Pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará». ¿Qué recompensas hay en la oración? Bueno, una de ellas es la paz. Ahora, en un mundo donde la vida es tan atareada, hay muchas cosas que nos pueden causar preocupación, cosas como relaciones, trabajo, familia, salud y también las cosas pequeñas. Escuché de una madre que le escribió a su hija adulta: «Preocúpate». Ya te diré por qué. ¿Sabes? Nos pasa, ¿verdad? Ir por la vida así, de preocupación en preocupación. Sí, San Pablo dice en su carta a los filipenses: «No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios». En otras palabras, cuando te preocupes, ora por esto. Nos dice que los resultados serán sorprendentes, nos dice: «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús». Sí, pero la paz no significa que no va a haber ningún problema, dificultad o esfuerzo. Significa estar en el medio de las cosas, pero aún teniendo calma en el corazón. Es como una corriente en el océano. Aun cuando haya olas en la superficie, existe una verdadera tranquilidad en el fondo. Eso es lo que Dios te da cuando lo buscas en la oración. Otra recompensa al orar es la perspectiva. Entre las ocupaciones de la vida no es sencillo encontrar tiempo para orar. Hasta podría sentirse como una pérdida de tiempo. Pero en mi experiencia, cuando sí encuentro el tiempo para orar, y en particular para agradecer a Dios, las preocupaciones de la vida ya no parecen tan grandes. Las cosas que enfrento en mi vida siguen siendo las mismas, pero a través de la oración mi perspectiva en cuanto a ellas cambia, y entonces puedo hacerle frente. La oración no solo nos cambia a nosotros, cambia las situaciones. Ese es el poder de la oración.
Bueno, un día como cualquiera otro, nos entramos en la mina y en ese día yo no tenía trabajo al tiro inmediatamente. Así es que me llevé el equipo al taller y ahí hice mi trabajo y luego me fui al refugio. Entonces, yo estaba, cuando esto ocurrió, esta explosión, sobre nuestras cabezas cerca de las 2 de la tarde y nos deja tapados por 4 horas, con tierra, con polvo. Y de ahí luego discurrimos poder salir de ese lugar, alguna manera de escapar, y realmente nos dimos cuenta que no había escapatoria de ese lugar. Dijimos, la única posibilidad se llama Dios, se llama Cristo, así que vamos a tener que orar aquí. Así que se hace esta reunión y se reparten tareas. Y bueno, dentro de esas tareas, aparte también de ver cuántos alimentos teníamos, prácticamente no teníamos alimentos más de 2 o 3 días como porciones normales. Pero entre todas esas tareas, a mí me dice, bueno, sabemos que usted es cristiano, queremos que usted nos guíe en la oración. La primera oración fue más o menos así. Le dijimos, Señor, no somos los mejores hombres. Señor, ten misericordia de nosotros, mira a los jóvenes, mira a nuestra familia, en fin, le presentamos toda nuestra situación al Señor, así que nosotros acá no podemos hacer nada, solamente nos queda usted, porque no tenemos a otro que clamar, sino que sabemos que usted es el que escucha la oración. Empezaron a pasar los días y ya empezamos a tener una oración a las 12 del día, y esto empezó a causar cambios en las personas, ánimo, en la amistad, en la unidad. El Espíritu de Dios estaba ahí con nosotros. Yo no he visto hombres más humillados que los 33. Estuvimos haciendo ayunos de 24 horas, de 48 horas, 72 horas fue lo que más aguantamos para poder que estos alimentos nos duraran en esas porciones tan pequeñas, pero para nosotros era importante. Así que duramos hasta el día 16, se nos acaban los alimentos después. Nosotros. Cuando al día 17 el Señor permite que nos encuentren, así que ya nos empezamos a dar cuenta que había movimiento de maquinaria y que nos estaban tratando de buscar en diferentes lugares. Pero después de 17 días de oración, un milagro. Una sonda había encontrado su objetivo humano. Y luego una simple nota, prueba de que estaban vivos. Y estábamos ahí, orando todos los días, pidiéndole a Dios que Él los guiara y que realmente nos encontrara. 65 días después del colapso y después de 33 días de excavación, el plan B de Igor llega a los mineros. Mencionar también que 22 de ellos aceptaron a Cristo. Eso es algo bastante importante, creo yo. Cuando estábamos por salir, ahí se producen... tuve que llamarlos a la oración, tuve que recordarles que nadie me sale de aquí hasta que no le demos las gracias al Señor. El último minero ha sido llevado a la superficie. Este es el momento en el que el rescate llega a su fin. Una explosión de celebración y alegría. Después de más de 2 meses atrapados a más de 600 metros bajo tierra, los 33 fueron rescatados. No puedes probar la existencia de Dios por las respuestas a la oración, pero he descubierto que cuando oro, pasan cosas. Es fácil desechar estas respuestas y decir que es coincidencia. Pero como William Temple, el arzobispo de Canterbury, dijo, cuando oro, las coincidencias pasan. Y cuando no lo hago, no ocurren. A veces me resulta muy útil usar un diario de oraciones o anotar mis oraciones. Lo que hago realmente ahora es escribirlas en la Biblia, así que uso esta Biblia en un año y yo anoto las oraciones cada año. Y luego, cuando vuelvo a leer el mismo pasaje, vuelvo a ver las oraciones que he anotado y verificar cuáles contestó. Y entonces reflexiono en las que no contestó. Pero la oración no es como un tragamonedas donde pones tu oración y tienes la respuesta exactamente cuándo y cómo la quieres. La oración se trata de una relación con Dios.
Una simple forma de describirlo es como un semáforo. A veces tú pides algo de Dios y tienes la luz verde, recibes lo que has estado pidiendo, a veces inmediatamente. A veces la luz es roja y significa no. Personalmente, puedo decir que hubo veces en que la respuesta fue no, y en retrospectiva, estoy tan agradecido porque Dios cerró esa puerta, porque, por ejemplo, de no haberlo hecho, no haría lo que hago ahora. Él sabía que era mejor para mí, pero hay momentos cuando no está tan claro por qué la respuesta es no. Y tal vez nunca entendamos la razón por qué. Eso puede ser muy difícil. Recuerdo una ocasión hace algunos años que jugaba squash con uno de mis mejores amigos, Mick Hawkins. En ese momento había terminado de hacer un revés y cuando volteó para jugar de frente, cayó muerto por un infarto. Nunca en mi vida le había rogado tanto a Dios como lo hice en ese momento. Tenía 6 hijos, el más joven tenía 6 y el mayor tenía 18. Y tuvimos que decirle a cada uno de sus hijos y fue lo más doloroso. Aún en la actualidad sigue siendo doloroso para mí. A las 5 de la siguiente mañana fui a dar un paseo porque no podía dormir y estaba orando, estaba clamando a Dios diciendo, Dios, no entiendo por qué tuvo que pasar, pero no voy a dejar de confiar en ti, tampoco voy a dejar de orar. Corrie ten Boom dijo, cuando un tren atraviesa un túnel y oscurece, no tiras tu boleto y te bajas del tren, te sientas y confías en el conductor. Otras veces es una luz ámbar. Espera, oras por algo y no recibes lo que has pedido inmediatamente. Tienes que esperar y confiar. Si un niño pequeño te pidiera conducir un auto, le dirías que no. Pero no significa que nunca conducirá un auto. Significa espera a ser mayor. Solo porque algo no está pasando para ti hoy, no significa que no pasará. El tiempo de Dios es perfecto. Pues solo de niño. No sé, cuando estaba sola en mi habitación, antes de dormir. Pues es como un pensamiento interno. En la iglesia, todos los domingos. Bueno, principalmente yo tengo como pasos para orarle a Dios, para que no se me quede nada importante. Solamente doy gracias. Agradecerle por lo que soy, por mi vida, por lo que tengo. Que sea yo y Dios nada más y estar solo, o sea, es personal. Pues no sé, Padre Nuestro y ya. Pues una plática amena con Dios. Le hablaba a alguien, no sabía quién, no tenía un nombre, no tenía una cara, pero le hablaba. Como si platicara con un amigo, así platico con Dios. Durante el curso de mi vida cristiana he orado en diferentes formas y a veces es muy útil tener una guía que te ayude a recordar por qué orar. Algunas personas usan la oración que Jesús enseñó, el Padre Nuestro, como modelo. Algo que me ha resultado muy útil y que un amigo una vez me dijo es solo recuerda 3 cosas. Gracias, lo siento y por favor. Entonces, gracias significa que tratas de cultivar una actitud de gratitud. Alabar a Dios por lo que es, agradecerle por todo lo que te ha dado. Así que trato de contar mis bendiciones antes de contar mis problemas. También es importante decir, lo siento. Una vez escuché una oración así. Hasta estos momentos lo he hecho bien, Señor. No he sido grosero, egoísta, mentiroso, vanidoso o codicioso. Y me siento muy feliz por ello. Pero en unos instantes tendré que salir de la cama. Y voy a necesitar todavía más tu ayuda. Siempre encuentro que hay muchas cosas que confesar. Y la pregunta aquí sería, ¿por qué es necesario confesar nuestros pecados? Si Jesús ya murió en la cruz por nosotros, de seguro nos perdonó todo. ¿Por qué es necesario que digamos, perdona nuestros pecados cuando ya hemos sido perdonados? Bueno, Jesús nos dio esta ayuda visual. Una noche antes de la crucifixión estuvo cenando con sus discípulos y después tomó una toalla y lavó los pies de los discípulos. Pero cuando llegó donde Pedro dijo, no, Señor, no me laves los pies. Y Jesús dijo, si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Pedro respondió, entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Pero Jesús le dijo, el que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, pues ya todo su cuerpo está limpio. Así que cuando Jesús llega a tu vida y recibes el perdón total, es como si todo tu cuerpo fuera lavado y no necesitarás baño otra vez.
No necesitas volver a empezar cada vez que te equivocas. Pero mientras avanzamos en la vida, es como si recogiéramos pequeños fragmentos de suciedad y necesitáramos recibir perdón a diario. Y finalmente es bueno decir por favor. Jesús enseñó a sus discípulos a orar. Danos hoy nuestro pan de cada día, para pedir por otros y por nosotros. Lo que te preocupe es importante para hablarle a Dios, y puedes orar en cualquier momento y lugar. Hay momentos en que es maravilloso orar solo, y otras veces es muy bueno orar con otros. Recuerdo perfectamente la primera vez que oré con alguien más. Fue con dos amigos cercanos, Nick y Silali. Me había convertido en cristiano hace 2 semanas y estábamos de vacaciones. Creo que fue Sila quien lo sugirió. ¿Por qué no oramos juntos? Oramos probablemente 2 minutos con pausas muy largas y espacios en esos minutos. Al final, mi camiseta estaba tan empapada de sudor, estaba tan nervioso orando en voz alta por primera vez. Pero fue una maravillosa experiencia. Con los años he descubierto que orar es asombroso. He visto que Dios ha contestado muchas oraciones y eso me ha ayudado mucho en mi relación con Dios. Tú puedes empezar hoy. De hecho, puedes hacerlo ahora. Oremos. Señor, gracias porque eres nuestro Padre Celestial, porque me amas y quieres que te conozca mejor a través de la oración. Ayúdame a orar en el nombre de Jesús. Amén.